cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad. Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad. Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Amén, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. ¿Qué tal? Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a una transmisión más. Retomamos nuestro estudio, nuestras predicaciones acerca de la primera carta de Pedro. Y continuamos en el capítulo 2. La semana pasada no tuvimos estudio, pero hoy lo retomamos. Así que vamos a primera de Pedro, capítulo 2. Hoy corresponde estudiar los versículos 13 al 17. Así que acompáñenme a esta porción de la Escritura, no sin antes orar y hacer nuestra declaración bíblica. Así que, si tienen una Biblia a la mano, levantamos y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por este tiempo que nos das. Te pedimos que nos hables en esta hora, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a los versículos, hermanos, que corresponden estudiar el día de hoy, que son los versículos 13 al 17 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Así que acompáñenme a esta porción de la Escritura. Y dice lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esos son los versículos que corresponden estudiar el día de hoy. Y antes de entrar a las enseñanzas, déjenme contar una historia para introducirme. Esta historia cuenta de un joven llamado Samuel que comenzó a trabajar en una empresa de construcción. Pronto descubrió que algunos de sus compañeros criticaban, hablaban mal del jefe, se quejaban de las reglas y buscaban maneras de hacer menos trabajo, ¿no? Este joven, en cambio, decidió actuar diferente. Él llegaba puntual, cumplía con excelencia y hablaba con respeto, incluso cuando no estaba de acuerdo con la decisión o las decisiones que tomaban. Con el tiempo, el jefe
que no era creyente, le dijo un día: no sé qué es lo que tú crees, pero me gusta la forma en que trabajas, le dijo su jefe. Ese momento se convirtió en una oportunidad para que Samuel compartiera su fe. Entendió que obedecer y respetar no siempre es fácil, pero es una forma poderosa de mostrar a Cristo. Y es justamente lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en estos versículos. Nos habla acerca de pues someternos a las autoridades, poder también vivir de una manera adecuada. Por eso el sermón de hoy se titula Viviendo correctamente en un mundo incorrecto. Porque así como este joven que entró a esta empresa a trabajar, en cualquier lugar, en cualquier área de nuestra vida vamos a ver que la gente a veces se conduce de maneras incorrectas, de maneras que no son agradables a Dios, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de comportarnos o conducirnos de una manera diferente. Y vamos a ver de qué manera debemos conducirnos. Vamos a ver 3 enseñanzas, las 3 con la letra S, que nos recuerdan lo que tenemos que hacer. Y la primera de ellas es: sometámonos por causa del Señor. Sometámonos por causa del Señor. Dicen los versículos 13 y 14: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por causa del Señor, dice, y esta es la frase: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, dice Pedro. Como creyentes, no nos sometemos a la autoridad simplemente porque tememos un castigo o porque sea conveniente. Lo hacemos por causa del Señor. Esa es la razón por la cual obedecemos. Nuestra obediencia civil es parte de nuestro testimonio espiritual. Es cierto que no estamos de acuerdo a veces con ciertas cosas que suceden con el gobierno, con los líderes, con la gente que está al frente, pero no nos sometemos a ellos, como lo decía, por temor. Es cierto que si incumplimos alguna norma, alguna ley, pues vamos a tener consecuencias, pero no nos sometemos a ellos por temor o por a un castigo, porque estemos 100% de acuerdo con todo lo que hacen, no, sino porque es parte de nuestro testimonio, y lo hacemos por una razón, por causa del Señor, dice Pedro. No se sometan por temor ni por obligación, sino por causa del Señor, o sea, que el Señor sea el motivo por el cual nos sometemos a los demás. En tiempos de Pedro, el imperio romano no era democrático ni amigable con los cristianos. Aún así, él les dice que debemos someternos. Él reconoció que la autoridad civil tiene un lugar legítimo en el plan de Dios. De hecho, también en Romanos vemos que toda autoridad que está puesta ha sido establecida por Dios, dice en Romanos. Me decía, aunque no estamos de acuerdo con las decisiones de nuestros gobernantes, reconocemos que pues, Dios ha puesto gobernantes y debemos también someternos a ellos. Eso sí, la Biblia también marca un límite. Claro, cuando la autoridad humana exige algo que contradice a Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo encontramos en Hechos 4:19. Y esta obediencia no es ciega, sino que es consciente y fundamentada en el carácter y la voluntad del Señor. Entonces, como cristianos debemos someternos. Dice, por causa del Señor. Esa es la razón. ¿Por qué nos sometemos? Por causa del Señor. Dice, ya sea al rey como al superior o a los gobernantes, es decir, a cualquiera que esté, pues a cualquier institución humana. Dice, hoy en día no tenemos reyes, o al menos en nuestra cultura no, pero si lo hubiera, debemos someternos al rey, a algún superior, sea presidente, sea gobernador, sea lo que sea, o algún líder influyente, debemos de someternos a esa persona. Dice, ya sea los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. O sea, vemos que como que va bajando de nivel, pero aún así, al ser autoridades, debemos someternos a ellos. Y la razón es por causa del Señor. Entonces, no nos sometemos porque estamos de acuerdo, no nos sometemos por temor, no nos sometemos por alguna otra razón, sino por el Señor. La razón es Él. Cuando nos sometemos por el Señor, podemos cumplir con esto. Ser buenos ciudadanos, pagar impuestos, respetar las leyes y contribuir al orden social son formas prácticas de honrar a Dios y de reflejar que Él es nuestro verdadero Rey. Entonces, debemos obedecer a Dios claramente, y lo hacemos cuando obedecemos también a las autoridades que han sido puestas por Él. Así que sometámonos
a lo que Dios ha establecido, a toda institución humana por causa del Señor. Para ese momento no era tan fácil hacerlo para los lectores del primer siglo de Pedro, pero al final él entendió el sometimiento que debemos tener los cristianos, porque eso es una manera de honrar a Dios y de reflejar el carácter de Cristo. De hecho, Cristo se sometió a las autoridades que había en su tiempo. Es cierto que también los confrontó con algunas situaciones, pero también vemos que tuvo esta actitud. Así que en primer lugar, sometámonos por causa del Señor, hagámoslo por Él, por el Señor, hagamos esta parte, sometámonos. En segundo lugar, segunda enseñanza, silenciemos a los que nos acusan, silenciemos a los que nos acusan. Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro nos recuerda que nuestro comportamiento es el argumento más fuerte que tenemos, e incluso más que nuestras palabras, porque muchas personas nunca van a abrir una Biblia en su vida, o a lo mejor la han abierto pero no la han leído con detenimiento, pero sí van a leer nuestras vidas, van a leer nuestra propia vida, y si ellos saben que somos cristianos y actuamos de otra manera, pues simplemente no lo llevará el Señor. Muchas personas nunca abrirán una Biblia, pero leerán nuestra vida todos los días. La mejor forma de responder a la crítica injusta no es con discusiones interminables, sino con una vida intachable. Pedro dice, porque esta es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que haciendo bien, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los cristianos en el primer siglo eran pues mal vistos, los juzgaban, hablaban mal de ellos, los tachaban de muchas cosas, pero dice Pedro, van a seguir hablando, ¿no? Son hombres, dice, insensatos que hablan, pero hagan callar, hagan silenciar lo que ellos dicen con su forma de vivir. Por eso en la enseñanza decimos, silenciemos a los que nos acusan, porque seguramente hay gente que habla de nosotros, seguramente hay gente que nos acusa cuando nos equivocamos, ¿no? Al más mínimo error nos señalan. Por eso debemos de cuidar nuestra manera de vivir. La mejor manera de responder, ya decíamos, no es con discusiones interminables, presentando argumentos basados en la palabra. Ahora es bueno hacerlo, claro que sí, pero más fuerte que eso, o un argumento aún mayor que las palabras, que la teología, que lo mucho que sepamos, es nuestra vida. Cuando nuestras acciones son coherentes con el Evangelio, desarmamos las acusaciones falsas y mostramos que nuestra fe no es solo teoría o una fe vacía, sino una realidad, sino una fe que transforma en verdad. Lo hemos dicho en otras ocasiones, hay gente que intenta acusar a los cristianos, que tiene argumentos de muchos tipos para contradecir lo que uno pues enseña o lo que uno comparte, pero no hay argumentos para contradecir una vida transformada. Cuando las personas empiezan a ver una persona que es cambiada, que es transformada, que su carácter es diferente, que esa persona ya hace cosas que antes no hacía o deja de hacer cosas que antes hacía, no hay argumento para eso. Por eso dice Pedro, la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios es que hagan el bien, que se comporten como ciudadanos del reino, que se comporten de una manera correcta en medio de un mundo incorrecto, para que de esa manera hagan callar, dice, a los hombres insensatos. ¿Te critican, hermano, por ser cristiano? ¿Te han dicho cosas por ser cristiano? ¿Te han señalado por algunas fallas que has tenido quizá? La manera de responder a eso es con excelencia, con integridad y con amor. Tu carácter puede cerrar más bocas que tus argumentos, así que el argumento más poderoso que podemos dar es nuestra vida, la transformación de nuestra vida. Así que silenciemos a los que nos acusan con nuestra manera de vivir. Silenciemos a los que nos acusan con nuestra manera de vivir. Y por último, sirvamos a Dios con libertad e integridad. Dicen los versículos 16 y 17 lo siguiente: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Como libres, dice,
Pedro, sirvan, dice, como libres, pero no usen esa libertad para pecar, ¿no? En Cristo sabemos que somos libres, libres del pecado, libres de la condenación, de la esclavitud de la ley, pero esa libertad no es licencia para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que Dios quiere. Pedro nos advierte contra el peligro de usar la gracia, de usar la libertad que Dios nos ha dado como una excusa para pecar. En cambio debemos vivir, dice, como siervos voluntarios de Dios. Vemos aquí este contraste, esta paradoja también. Somos libres, pero vivimos como siervos o como si fuéramos esclavos. Que de esa manera vive el cristiano. Hemos encontrado libertad en Cristo, pero esa libertad nos permite someternos a Él en primer lugar. Servimos o estamos como siervos de Dios. En cambio, debemos vivir como siervos de Dios y no debemos poner la excusa de que somos libres para voy a vivir como quiera. No se trata de eso. En cambio, debemos vivir como siervos voluntarios de Dios, expresando esa sumisión. Y nos menciona aquí cuatro áreas claves en el versículo 17. Dice, honrad a todos. Eso se trata de reconocer el valor y la dignidad de cada persona, aun cuando no piensen como nosotros, no sean como nosotros, debemos honrar a todos. Es cierto que vamos a tener diferencias en la manera de pensar y de otras cosas con las personas, pero Dios nos invita a honrarlos, porque eso es reconocer el valor y la dignidad que cada persona tiene. Honremos a todos. Eso es vivir en verdadera libertad, como siervos de Dios. Amad a los hermanos, dice, se trata de practicar un amor genuino y sacrificial hacia la familia de la fe, hacia los hermanos. Pedro nos dice, honren a todos, sean hermanos, no sean hermanos, a cualquier gente que ustedes encuentren, honrenlos. Pero a los hermanos, ámenlos también, amen a los hermanos, principalmente a ellos. Temed a Dios, se trata de mantener reverencia y obediencia a Él por encima de todo. Ser temerosos de Dios, entender que por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier gobierno está Dios, y nuestro temor, nuestra obediencia, nuestro sometimiento es a Él. Honrad al rey, respetar a las autoridades aunque no compartamos sus posturas, lo que ya decíamos en el primer punto, en la primera enseñanza. Pero dice, honren a todos, y aquí honren al rey, que su actitud pues no sea una actitud de oposición, una actitud rebelde, sino más bien honren a aquellas personas. Es cierto que no vamos a estar de acuerdo con muchas de sus posturas quizá, pero eso no quiere decir que los odiemos o que seamos rebeldes, ¿no? Honremos a las autoridades porque fueron puestas por el Señor. Así que si vamos a Dios con libertad, porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero dice aquí, no usemos esa libertad para vivir como queramos, sino más bien para servir a Dios, para ser siervos de Él, ¿no? Y nos da aquí estas cuatro áreas en las que debemos demostrar justamente que servimos al Señor. Nuestra libertad en Cristo debe producir un servicio humilde, un amor sincero y un respeto consciente, convirtiéndonos en embajadores dignos del reino de Dios. Hace 15 días en el estudio, en el sermón, hablábamos de vivir justamente como ciudadanos del reino, ¿no? Ciudadanos del reino viviendo en la tierra. Porque cuando entendemos eso, vivimos de una manera diferente. Honramos a todos, amamos a los hermanos, tememos a Dios, honramos al Rey. Porque somos libres en el Señor, pero esa libertad produce un servicio humilde. No debe producir una exaltación, no debe producir ese libertinaje de decir, voy a vivir como quiera, voy a hacer lo que quiera. No, produce más bien un servicio humilde al Señor. Y esto pues nos lleva a un desafío, que es el siguiente: vivamos como embajadores de los cielos, muy parecido al sermón pasado, porque de hecho tienen mucha relación estos versículos. Vemos que Pedro escribe estas palabras en un contexto donde ser cristiano era algo costoso, y aún así nos llama a la obediencia, al buen testimonio y al respeto por las autoridades, no porque el gobierno sea perfecto, no porque siempre hagan las cosas bien, sino porque Dios lo es. Dios es bueno, Dios es perfecto, Él hace las cosas bien. Nuestra actitud hacia la autoridad revela mucho de nuestra actitud hacia el Señor. Una persona que sabe someterse al Señor va a saber someterse a las autoridades que sean puestas en su vida. Una persona que no sabe someterse a una autoridad, sea cual sea, dentro del gobierno, dentro de la iglesia, dentro de su propia familia,
no va a saber comportarse, someterse a Dios mismo. Entonces, nuestra actitud hacia la autoridad revela mucho de nuestra actitud hacia el Señor. Si nos sometemos al Señor, vamos a poder someternos a una autoridad, sea la que sea. En un mundo donde la desobediencia, el desprecio y la crítica constante son normales, los hijos de Dios estamos llamados a ser diferentes, a ser obedientes por causa del Señor, firmes cuando se trata de su palabra y libres para servir con integridad. Somos llamados a vivir una vida de servicio, una vida de sometimiento a las autoridades por causa del Señor. Nos sometemos no porque esa persona sea muy buena en lo que hace. Ahora si lo hace, pues adelante, pero no nos sometemos por eso, sino por causa del Señor. Él es la razón por la cual nos sometemos a las autoridades. Se trata de silenciar también a aquellos que buscan callarnos o nos acusan. La mejor manera de silenciar a aquellos que critican el cristianismo o que acusan el cristianismo es con nuestro testimonio, con nuestra vida. La mejor manera de hacerlo es ahí. Y también debemos servir a Dios con libertad e integridad. Somos siervos de Él, somos siervos. El Señor nos ha llamado a libertad y debemos usar esa libertad no para hacer lo que queramos, sino para vivir como Dios quiere, viviendo íntegramente en todas estas áreas, honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios y honrando también a las autoridades. Haciendo esto, vamos a vivir como verdaderos embajadores de los cielos que habitan aquí en la tierra. Así que vivamos de manera correcta en un mundo incorrecto. Este mundo está plagado de pecado, de muchas cosas que no agradan a Dios, pero no nos amoldemos a Él, sino más bien vivamos de la manera que Dios quiere que vivamos. Vivamos correctamente en un mundo incorrecto, siendo embajadores de los cielos aquí en la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, permítenos vivir de la manera que tú quieres que lo hagamos, siendo embajadores, Señor, del reino de los cielos aquí en la tierra, Señor, viviendo primero sometidos a ti, Señor, y después sometidos a cualquier autoridad, institución humana, Señor, que ha sido puesta por ti, y permítanos hacerlo por causa tuya, Señor. Permítanos silenciar a todos aquellos que nos acusan, Señor. Permítanos tener un buen testimonio para que eso pueda ser el mayor argumento, Señor, contra lo que dicen. Permítanos, Señor, también vivir sirviéndote, Señor, con todo lo que somos, en libertad y en integridad, Señor. Permítenos honrar a todos, amar a los hermanos, Señor, temerte a ti y honrar a las autoridades. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos, Señor, en esto, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, espero que esto haya sido bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.